que son máquinas capaces de hacer operaciones muy simples en muy poco espacio de tiempo, lo que hace que sean capaces de procesar muchas informaciones en muy poco espacio de tiempo. Los componentes básicos de un ordenador son los software, que constituye todos los programas con los que trabaja el ordenador, es decir, las instrucciones que nos dice cómo manejar el ordenador. El hardware es la parte física del ordenador. Está compuesto por todos los componentes internos del ordenador, así como los externos, que eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entre los componentes básicos, antes de empezar con este tema, podemos mencionar, por ejemplo, el almacenamiento. El almacenamiento son bytes de unidad de almacenamiento de datos empleados en informática. Un byte es un dato. La velocidad de transmisión de datos, la unidad que se mide, viene dada en bytes. Kilobytes sobre segundo, gigabytes sobre segundo, etc. Frecuencia es una unidad que hace referencia a la velocidad de equipo, se mide en hercios o megahercios. Se refiere a las veces por segundo que se repite algo. Ancho de banda es el número de bytes en los que es capaz de trabajar el ordenador a la vez. Y el bus de datos es el camino por el cual circula la información dentro del ordenador. Componentes físicos del ordenador. Para poner en funcionamiento un sistema informático nos encontramos con una serie de elementos materiales que podemos observar y manipular. El ordenador, la red de comunicación, el servicio, los términos y los periféricos. Estos elementos hacen posible la comunicación entre la persona y la máquina y son los que constituyen el soporte físico del sistema, o que es lo mismo el hardware. El hardware de cualquier sistema informático se divide en dos partes claramente diferenciadas: la unidad central del proceso, UCP o CPU, y los elementos periféricos. La primera es el cerebro de la máquina, la segunda serían las extremidades. La unidad de proceso es esta que se ve en la pantalla ahorita. Es el componente principal del ordenador. Además de procesar la información, proporciona los puertos necesarios para conectar los distintos periféricos. Sus prestaciones internas y sus conexiones son dos características más importantes. La unidad central está compuesta internamente por una placa base o la motherboard, el microprocesador, la memoria, tarjetas de expansión, disco duro, unidades ópticos como CD o DVD, la fuente de alimentación, ventiladores, cables de alimentación, cables de datos o buses y los distintos botones de control. Esto posteriormente nos vamos a ir presentando pieza por pieza. Bueno, ahorita les vamos a mostrar a ustedes, vamos a desensamblar el equipo, vamos a sacar lo que es la tarjeta madre. Ya estaba predesensamblada porque tiene sus botones, ¿sí? Aquí la estamos sacando. Vamos a desconectar algunos cables que están conectados. Como verán, no somos expertos en la materia, pero estamos haciendo la lucha para desensamblarlo. Bueno, aquí como ven ya tenemos la tarjeta madre. Estas son ranuras de PCI, este es ranura de AGP, puertos
Zócalo para microprocesador. Zócalos para microprocesador. Alimentación. Zócalo para memoria RAM. Conectores de IDE, que es primera y segunda, y la pila. Son puertos paralelos, para ratón, teclado PS2, puertos de serie. Son puertos para USB, puerto para la red, sonido para el sonido, micrófono para la bocina. Este es un microprocesador. También se le denomina unidad de proceso, central de proceso. Este microprocesador va aquí en las ranuras, que se llama zócalo de procesador. ¿Sí? Este procesador es un AMD de Athlon. ¿Sí? Se encarga de leer y ejecutar los programas almacenados en la memoria RAM. Es un componente principal del ordenador. Su velocidad se mide en gigahercios. Para extraer el calor generado durante el funcionamiento de este procesador se requiere de un disipador de calor. Como se dan cuenta que hay uno y tiene su ventilador. También tenemos la memoria RAM. Esta memoria es de acceso aleatorio. Es la memoria principal del ordenador. Esta es una memoria de 1 GB. ¿Sí? Ahí lo dice ahí en su etiqueta. Es una memoria volátil. Su contenido se borra al apagar el ordenador. Ella se encarga del sistema operativo, de los programas que se están usando, de todos los archivos que uno extrae. Su característica más importante de este DIN de memoria es su capacidad es indicada en megabytes o gigabytes. Esta es una tarjeta de Wi-Fi, ¿sí? Esta tarjeta se pone en la tarjeta madre, en la ranura de las PCI, va aquí, ¿sí? Ahí van insertadas. Esta tarjeta de red o de Wi-Fi, sus características de velocidades, tiene 3 tipos, tipo B, tipo G y tipo N. La tipo B tiene una velocidad hasta 11 megabytes, la G hasta 54 megabytes y la N hasta 600 megabytes. Con un cable de ID o bus de datos, cada cable me permite conectar 2 discos duros. O por ejemplo un disco duro y una regrabadora de DVD. Ahora vamos a hacer la prueba. Aquí tengo un disco duro que es de 350 GB. Se conecta de esta forma y luego lo vamos a conectar aquí en el de ID. Aquí ranura de ID se conecta y esto es fácil porque tiene en colores que lo puedes distinguir. Cabe mencionar que también existe un cable SATA más modernos, pero pues en ese cable SATA solo se puede conectar un solo disco duro. Unidades ópticas. Las lectoras, grabadoras y regrabadoras de CDI, DVD o Blu-ray habitualmente están alojadas en la carcasa de un ordenador. Se conecta a la placa base mediante IDE o puerto SATA, pero como ahora no contamos con puerto SATA porque lo que estamos utilizando es un PC antiguo.
estamos utilizando ahora lo que es el de IDE, que va conectado en la placa base, que es IDE. Los CD, DVD, Blu-ray son soportes muy empleados por la informática para el almacenamiento de programas, archivos de sonido, textos, fotos, videos, etcétera, etcétera. La capacidad de los CDs es de 650, 700 y 800 megabytes. Yo aquí tengo un Deratin CDR de 700 megabytes, ¿sí? Los DVD tienen una capacidad de 4.7 gigabytes, los de doble capa. Los DVD tienen una capacidad de tiene una capacidad de 4.7 GB, los de doble capa 8.5 GB y 17 GB. Los de doble capa y doble cara. Los Blu-ray tienen una capacidad de 25 GB. Y doble cara. Los Blu-ray tienen una capacidad de 25 GB o 50 GB en caso de tener doble cara, doble capa. Los modelos regrabables se identifican con la letra CDR, como este que tengo acá, ¿sí? Todos ellos pueden grabarse una única vez. Los modelos regrabables son CD-RW o DVD-RW o DVD más RW y permiten múltiples grabaciones y borrados. Las fuentes de alimentación se encargan de transformar la corriente alterna de la red, o sea, esa corriente que baja a la casa, ya sea de 230 volts o 120 volts, esta fuente de alimentación la transforma a 12 volts para alimentar los distintos dispositivos y circuitos que componen el ordenador. Dice, el ordenador es de sobremesa, fuente de alimentación es interna, va alojada dentro de la carcasa, puede ser portátil también, es externa. Esta es una fuente de alimentación externa, mayormente son para las laptops. Los periféricos. Un periférico es cualquier dispositivo electrónico externo susceptible de conectarse a un ordenador para intercambiar información. Puede ser de entrada, de salida y de entrada y salida. Los periféricos en entrada sirven para introducir información al ordenador. Son el teclado, el ratón, el micrófono, escáner y todo eso. El teclado es el periférico de entrada básico, incluye diferentes tipos de teclas. El ratón sirve para desplazamiento, el puntero por la pantalla y seleccionar las distintas opciones disponibles en los menús. Micrófono se emplea para la grabación de sonidos. El monitor es el principal periférico de salida. Existen diferentes tipos de monitores. Algunos ya en desuso como el CRT, existe el TFT, el LCD y el LED. El tamaño del monitor se indica en pulgadas y corresponde a la medida del diagonal de la pantalla. Los modelos actuales son de 17, 19 y 21 pulgadas, incluso superiores. Existen monitores multimedia que tienen altavoces integrados. Una característica importante también es los píxeles, los que nos indican un monitor tiene una resolución de 1024 por 768 píxeles. El primer número es el valor horizontal y el segundo la resolución vertical. El valor máximo de los monitores actuales es de 1920 por 1080 píxeles, que corresponde al estándar de la alta definición. La conexión de la unidad central se realiza a través del puerto VGA o a través del DVI. Los monitores más modernos se conectan a través del puerto HDMI de alta definición. Las impresoras
A través de ellas el ordenador nos presenta el papel de distintos documentos. Existen diferentes modelos y colores, y en blanco y en negro. Según su tecnología, la impresión empleada se clasifican en impresoras de tinta y láser. La impresora de inyección son las más económicas y sencillas, por eso se emplean ampliamente en el ámbito doméstico. Tienen varios cartuchos de tintas como este. Según los modelos pueden tener un cartucho negro, uno de otro color y bien cartuchos independientes para cada color. Son la magenta, el cian y el amarillo. Altavoces y auriculares. En nuestro caso pues tenemos un auricular. Estos nos permiten escuchar todo tipo de música y sonidos. Existen otros tipos de altavoces externos. Periféricos de entrada y salida. Muchos dispositivos informáticos permiten indistintamente la entrada y salida de datos del ordenador. Pendrives y tarjetas de memoria se emplean ampliamente por su reducción de tamaño y de elevada capacidad de almacenamiento y son usados por todo tipo de dispositivos. Se conectan a través de ranuras especiales adaptadas a cada tipo de tarjeta o bien el puerto de USB. Las impresoras multifuncionales son un tipo de particular de impresoras muy populares que integran un dispositivo impresora, escáner, imágenes, fotocopiado e incluso fax. También tenemos el periférico de comunicación que permite al ordenador conectarse a internet, a una red local o un punto de acceso. Esta es una tarjeta de Wi-Fi. Bueno, compañeros, concluimos con la primera parte del trabajo de hardware. Ahora continuaremos con la parte del software. Continuando con el software, en este caso el sistema operativo, este es una serie de programas y aplicaciones que se encargan automáticamente de arrancar el ordenador. Y su función es detectar y controlar el funcionamiento del hardware instalado en el equipo y los periféricos conectados al mismo. También permiten la instalación y ejecución de los programas de aplicaciones que se requieren. Continuando con el software, este es el conjunto de programas de aplicaciones instalados en el ordenador. Estos programas controlan el ordenador indicándole en todo momento las operaciones que tiene que realizar. Existen sistemas operativos. El sistema operativo es una serie de programas y aplicaciones que se encargan automáticamente de arrancar el ordenador y sus funciones es detectar y controlar el funcionamiento del hardware instalado en el equipo y los periféricos conectados al mismo. También permiten la instalación y ejecución de los programas y aplicaciones que se requieren. Como decía hace ratito, existen tres tipos de sistemas operativos que son monousuario, multiusuario y red. Sistemas monousuario. Los sistemas operativos de monousuario son aquellos que soportan un solo usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de procesos o tareas que el usuario puede ejecutar en un mismo instante de tiempo. Ejemplo de sistemas operativos de monousuario: versiones domésticas de Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, MS-2, Classic Mac. Los sistemas operativos multiusuarios son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas en la computadora, por medio de secciones remotas en una red de comunicación, ni importar el número de procesadores en la máquina, ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar simultáneamente. Ejemplos de sistemas operativos multiusuarios son como VMS, Unix, IRIX, Solaris,
Linux, FreeBSD, Mac OS. Los sistemas operativos de red, por sus siglas en inglés NOS o Network Operating System, es el término utilizado para referirnos a los software que controlan y hacen posible la interconexión entre dos o más formas de red. Esto permite que los usuarios interconectados puedan compartir información de software, como archivos y programas. Entre los más destacados software de red se encuentran el Linux, el Novell Network, el LAN Manager, ViantWinds, Windows Server. Paquetes informáticos o paquetes de aplicación. Los paquetes informáticos o de aplicación son programas diseñados con la finalidad que el usuario pueda realizar diversos trabajos. Se diferencia principalmente de los sistemas operativos por las utilidades o por los lenguajes de programación que utilizan. Sirven en la automatización de tareas complicadas como la contabilidad, diseño gráfico, finanzas, entre otras. Entre ellas tenemos como el Word, Excel, el Compact. Bueno, pues eso es todo por el momento y pues nos despedimos de ustedes, su servidor Roberto Peralta. Wendy Araceli, su servidora. Muchas gracias.